Muy buenos días. Quiero darles una muy cordial bienvenida a este simposio de resultados de investigación e innovación sobre COVID. Vamos a tener 6 presentaciones muy interesantes. Mi nombre es Álvaro Ruiz, soy profesor de Medicina Interna en la Facultad de Medicina y vamos a iniciar nuestra presentación. Después de cada una de las presentaciones vamos a tener un corto espacio de 5 minutos para preguntas. Así que por favor, si tienen preguntas, envíenlas eh, por escrito. Y si no alcanzamos a responder todas las preguntas, ustedes pueden contactar a los autores. Quiero invitar a nuestro primer ponente, Juan Camilo Acosta Mejía. Él va a presentar un trabajo que se llama Sistema de Monitoreo Remoto de Pacientes con COVID-19. Adelante, por favor, Juan Camilo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo Acosta, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y he venido trabajando como líder de proyectos del Centro de Excelencia de Profesión en Internet de las Cosas en los últimos 5 años. Hoy voy a hablar de un proyecto que realizamos el año pasado con la licenciatón, la convocatoria pues, que sacó el Ministerio, titulado Sistema de Monitoreo Remoto de Pacientes con COVID-19. Esto parte de una necesidad general de monitoreo remoto de pacientes en manejo ambulatorio, pues para poder facilitar esa comunicación y solución de inquietudes del paciente y cuidadores en tiempo real y que no tarde algunos días cuando el paciente pida alguna cita, por ejemplo, evitar el desplazamiento del personal de salud pues al domicilio del paciente, disminuyendo pues así riesgos de contagios y también evitar el desplazamiento del paciente a los centros hospitalarios. Esto, bueno, más allá de disminuir el riesgo de contagio, también ayuda a mitigar pues, los problemas de saturación que existen en este momento en los hospitales y en particular las unidades de cuidado intensivo. Y bueno, y al estar monitoreando los pacientes de manera remota, de manera continua, nos va a permitir al personal médico, pues le va a permitir al personal médico poder tomar decisiones de manera oportuna en caso de que exista algún riesgo con el paciente por algún deterioro de alguna de las variables que se estén monitoreando. Este proyecto empezó pues como en realidad parte de otro proyecto del Centro de Excelencia de Profesión en Internet de las Cosas. Para ponernos un poquito en contexto, pues el centro es una alianza que nació hace 5 años entre 5 universidades que ven aquí abajo, las 2 javerianas, la Autónoma de Bucaramanga, Tecnológica de Bolívar y Santo Tomás, unos líderes tecnológicos y empresas anclas con el fin de desarrollar proyectos en Internet de las Cosas y formación también de personal. Una de las empresas anclas pues, es el Hospital Universitario San Ignacio, y del Hospital Universitario San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana desarrollamos un proyecto para monitoreo remoto de pacientes con falla cardíaca. Este proyecto pues tenía 3 bloques principales. Uno era pues unos dispositivos vestibles pues que iban a monitorear las variables. En este caso era la presión, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Esos dispositivos estaban conectados con una aplicación móvil que estaba sincronizada con una plataforma en la nube, y el médico iba a tener otra versión de esa aplicación móvil para poder monitorear de manera remota qué estaba pasando con esas variables con los pacientes. Ver un ejemplo de capturas de la aplicación que se desarrolló aquí en el entonces. La parte de arriba es la versión del paciente y abajo la versión del personal médico. Pues el paciente pues va a poder también ingresar variables de manera manual si quieren, por ejemplo como la circunferencia abdominal, el peso, o algunas variables que se miden de manera automática con sensores Bluetooth, y el personal médico va a poder ver todas esas variables y el historial de las variables. Eso fue un proyecto pues en el que se encontraron muchos retos. No llegamos a hacer pruebas con pacientes, solo con el equipo de desarrollo, y uno de los retos grandes era la confiabilidad de los sensores utilizados versus el gold estándar, pues. Y era claro que se requerían pruebas con más sensores, diferentes tipos de sensores, con mayor número de pacientes, y también había que mejorar algunos temas de la flexibilidad de la plataforma en la nube con el fin de que pueda ser escalable este proyecto en el futuro.
Bueno, en el 2019, como ustedes saben, pues en diciembre, pues un clúster de pacientes con neumonía de origen desconocido fue observado en China y pues el nuevo coronavirus fue reconocido, pues, y ya en marzo del 2020, pues, se declaró la pandemia. Y MinCiencia lanzó una convocatoria llamada MinCienciatón en marzo de 2020 y nosotros participamos con el fin de realizar una nueva versión de este proyecto para monitoreo remoto de pacientes eh, con falla cardíaca, pues, y no partíamos desde cero, pues, porque estábamos partiendo precisamente de falla cardíaca y ahora para monitorear pacientes con COVID-19. El objetivo de este proyecto pues, era monitorear 5 variables: la temperatura del paciente, la saturación de oxígeno en la sangre, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Tal y como el proyecto pues, anterior, este tenía básicamente 3 bloques. Uno, por un lado, estaba la aplicación móvil que tenía el paciente, que se conecta pues, con diferentes sensores Bluetooth para monitorear diferentes variables. El personal médico, por otro lado, tiene su versión de la aplicación. Y también está una plataforma en la nube para poder integrar estas 2 aplicaciones móviles, pues, y poder tener todos los datos en la plataforma en la nube. Esta plataforma en la nube también tiene una interfaz para poder realizar seguimiento de los pacientes y administración también, temas de, por ejemplo, asignarle tal sensor a tal paciente y llevar inventario de todo. El personal médico, si quiere, puede realizar el seguimiento de los pacientes desde la aplicación móvil o desde la aplicación en la nube. Y adicionalmente, esta plataforma en la nube está integrada con el sistema de gestión hospitalaria, con fin de que cuando los médicos vean en el sistema del hospital la historia clínica del paciente, puedan ver los resultados de este monitoreo. En este proyecto compramos diferentes tipos de sensores, pero los que más usamos fueron estos que están acá. Primero, el de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, que es el clásico de los dedos que pueden aquí. Por ejemplo, tengo uno ahorita, se los muestro funcionando. Lo único es que este sensor pues tiene que ponérselo al paciente para realizar la medición de saturación de oxígeno o frecuencia cardíaca. Entonces, por eso compramos también otros sensores que son tipo patch, que están puestos pues los tiene el paciente puestos de manera continua para que puedan estar reportando datos de manera continua. Eso también es un reto porque pues muchas veces un solo valor no te da mucha información si lo estás tomando, por ejemplo, cada 6 horas, pero si puedes ver en esas 6 horas puedes ver datos, por ejemplo, cada 5 minutos de cómo están variando cada una de esas variables, es supremamente importante para poder interpretar mucho mejor los resultados, porque por ejemplo de temperatura puede que uno vea un pico de temperatura, pero puede que el paciente haya subido unas escaleras y se haya calentado, o lo mismo. Eso puede aplicar también para la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, o que en el momento en que realizó la medición el sensor el paciente estaba hablando. Entonces cuando uno está hablando en ese momento está realizando una pequeña apnea y va a alterar la frecuencia respiratoria. Entonces era muy importante poder ver esos datos de manera continua. Toda la aplicación fue rediseñada e implementada, pues aquí pueden ver un ejemplo de la aplicación, ahorita se las muestro en vivo. Y esta aplicación pues tiene unos rangos definidos para cada una de las variables, con el fin de que se puedan generar alertas al personal médico. En este momento las alertas están generando por SMS en caso de que alguna variable esté por fuera de rango. Entonces de esa forma el médico no tiene que estar todo el tiempo mirando la aplicación móvil para ver qué está pasando con los pacientes, sino que la aplicación por medio de un mensaje de texto le puede alertar si hay algún problema con algún paciente. Y también en la versión de la plataforma en la nube, eso está montado en Microsoft Azure. Todo fue desplegado allí y se hicieron pruebas con bastantes pacientes. Pues el proyecto pasado solo fueron pruebas con personal de desarrollo, pero aquí más allá del personal de desarrollo llegamos a pruebas de TRL7 con pacientes tanto no COVID como COVID.
de servicio de extensión hospitalaria pues del Hospital Universitario San Ignacio. Un poco más de 50 pacientes fueron monitoreados con, con estos sistemas. Es muy distinta esta aplicación también de la arquitectura con el anterior, porque esta fue pensada de la flexibilidad para que todas las configuraciones, por ejemplo, se pudieran hacer desde la plataforma en la nube, contrario a las otras aplicaciones que uno ve en el mercado donde la persona tiene que configurar cada aplicación y sincronizar y emparejarla con el sensor. No, yo aquí simplemente desde la plataforma en la nube tengo todos mis sensores registrados y yo simplemente le digo ese sensor quién lo tiene, qué persona. Entonces automáticamente cuando la persona inicie sesión en la aplicación móvil, él sabe qué sensor debe buscar y ya eso es transparente para el usuario. Por otro lado, nos permite aquí manejar pues el inventario pues y también tener un historial de qué paciente ha tenido cada uno de los sensores, porque de todas maneras estamos aquí en una parte de investigación y podemos tener diferencias con el mismo sensor con dos pacientes, entonces es muy importante saber qué sensor exactamente tenía cada paciente. ¿Qué queremos hacer en el futuro? Pues montar algoritmos de analítica en la nube para poder interpretar todo ese mundo de datos que estamos montando, porque muchas veces un solo dato no puede no reflejar exactamente lo que queremos con esa variable. Como les decía, puede que el paciente esté hablando, puede que esté subiendo escaleras y no nos demos cuenta, porque es que es muy distinto monitorear al paciente en su casa que monitorearlo en un ambiente muy controlado como es el de un hospital. Entonces queremos montar algoritmos de analítica que puedan interpretar esos datos para tener un sistema de alertas mucho más robusto y evitar, por ejemplo, falsas alertas, y también empezar a sacar mucho más estadísticas, por ejemplo, qué pasa con los sensores cuando lo utilizan niños, cuando lo utilizan, por ejemplo, personas entre 20 y 40 años o personas ya entre 40 y 50 o de la tercera edad, por ejemplo, porque puede cambiar mucho porque la forma en cómo esas personas se apropian de estas tecnologías es muy distinta. Hay personas incluso que no han utilizado celulares, por ejemplo, con pantallas táctiles. Entonces es muy importante pues hacer eso. Queremos realizar pruebas con muchos más pacientes, faltan muchos más, con más sensores. Ahorita estamos validando un sensor de saturación de oxígeno que se pone como un anillo y es con una muñeca para poder realizar las mediciones de manera continua y que no tenga que tener la persona puesta. Porque si este ejercicio de que la persona se lo ponga cada vez puede generar errores. Si, por ejemplo, él prende el sensor antes de poner el dedo en el sensor, puede generar falsas alertas. Y sí, ese es el estado actual de este desarrollo. Pues la gran parte de esto pues se hizo ya al final con la Mincinciatón, pues con este último proyecto. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a mí, aquí está mi correo de Javeriana, o a Luis Carlos Trujillo, que es el gerente del Centro de Excelencia de Apropiación en Internet de las Cosas. También es profesor de planta de la Pontificia Universidad Javeriana, pero del departamento de Ingeniería Electrónica. Entonces ahora les voy a mostrar aquí la aplicación. Acá les estoy compartiendo mi pantalla. Esto que están viendo acá ya se lo voy a mostrar. Esto que están viendo acá es mi celular en este momento. Esto no es una máquina virtual que esté corriendo la aplicación móvil. Este es mi celular y yo aquí puedo mirar cada una de las variables. Por ejemplo, puedo meterme aquí a frecuencia cardíaca y ver el historial de mediciones. O también puedo entrar a saturación de oxígeno o realizar directamente las mediciones. Aquí, por ejemplo, pueden ver las últimas mediciones que realicé de frecuencia cardíaca. Aquí estoy con la versión móvil paciente con mi usuario. También tiene un modo aquí que este switch que ven aquí, que es de manual, que yo lo puedo pasar automático. Esto simplemente es para que
aplicación en background realice las mediciones. Todo esto es parametrizable. Yo desde la plataforma en la nube le puedo decir, quiero monitorear solamente frecuencia cardíaca con este paciente. Entonces, por ejemplo, aquí solo le va a aparecer la frecuencia cardíaca. O si quiero monitorear 4 variables, pues como tengo aquí, o si quiero, por ejemplo, también tener alguna variable que él pueda ingresar de manera manual, se puede hacer. Aquí la saturación de oxígeno no tiene el botón para dar de manera automática, pues porque con este sensor hay que ponérselo y no tiene sentido dejarlo puesto. Entonces aquí vamos a realizar un demo. Yo lo prendo aquí el sensor. Espero que él realice una medición. Aquí me está marcando 97. Me voy aquí a medir. Aquí me aparece un instructivo. Le doy a iniciar medición. Aquí él se va a conectar con el sensor. Y aquí ya se conectó, dice midiendo, y aquí me reporta el valor que estaba mostrando el sensor. Yo simplemente le doy aquí registrar y él automáticamente lo guarda en una plataforma en la nube. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda que tenga, pues aquí estoy, me pueden escribir al correo. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo, por la presentación. Realmente muy interesante estos dispositivos vestibles, ayudan muchísimo en la medicina. Tenemos por ahora dos preguntas. Una de ellas es si ustedes han considerado, dado que, como muy bien dijiste tú, las alarmas o alertas pueden ser falsas alarmas, ustedes han considerado tener dos tipos de alertas, uno de extremos, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, que no se vaya a disparar una alarma si la frecuencia sube de 80 a 86 porque el señor caminó, sino un extremo como que se dispare por encima de 120 o cuando esté la frecuencia por debajo de 60, algo así, una alarma de extremos. Esa es una opción. Y la otra opción es una alarma de tendencias. Cuando la frecuencia aumenta y sigue aumentando, que en algún momento se pueda disparar. ¿Han considerado esa opción? Hola, qué pena, estaba en mute. Muchas gracias. La primera, de hecho, está implementada. Nosotros tenemos diferentes niveles de alertas, amarillo, rojo, dependiendo de, de qué tan grave es. Y también esas amarillo y rojo funcionan con combinación de variables. Cuando hay dos variables que están en amarillo, por ejemplo, él las pone en rojo. Eh, para enviar el SMS, se están generando y desde la aplicación móvil él puede ver con códigos de colores cómo está el nivel de alerta. El médico. Respecto a la otra pregunta, líneas de tendencia, pues eso es lo que queremos hacer para ahorita. En este momento no está implementado y queremos hacer ahorita también con los algoritmos de analítica y para eso queremos probar muchos más estos sensores que se están midiendo de manera continua porque la mayoría de los pacientes con los que probamos el sistema no están realizando mediciones de manera continua, sino que están realizando mediciones, por ejemplo, cada 6 horas. Entonces, y cada 6 horas teníamos que validar también, por ejemplo, con las mediciones que hacía el personal de enfermería que estaba realizando visitas domiciliaria, pues para tener pues otro valor con que comparar. Pero sí, eso es lo que queremos hacer ahorita, análisis de tendencias también y poder alertar antes de que se llegue a pues que se pase la variable en un valor pues ya crítico. Excelente. Esos valores son parametrizables de manera ágil en vivo, es decir, si el médico ve que algo está pasando, él puede cambiar los niveles Sí. de alerta. Sí, y no necesita configurar en el celular, él puede de la plataforma de la nube ponerlos y de manera independiente para cada paciente. Puede cambiar esos niveles de alerta amarilla y roja para cada una de las variables que está monitoreando. Excelente. Y hay otra pregunta en relación con los extremos, porque a veces las mediciones funcionan en valores corrientes, pero cuando hay valores extremos en medicina con mucha frecuencia, esto no funciona bien. Si uno quiere medir, por ejemplo, los niveles de azúcar en sangre, en general los dispositivos que utilizamos funcionan muy bien en los niveles promedio, pero cuando hay valores muy bajos no funcionan bien o valores muy altos. Entonces, claro, ustedes lo van a probar en más pacientes. ¿Han considerado esa opción de buscar tener valores extremos para asegurarse de que funcionan en las dos posibilidades, muy alto o muy bajo? En realidad no hemos mirado si estos sensores con los valores extremos, los máximos y mínimos que reportan, si baja la precisión respecto a soy muy honesto, si baja la precisión respecto a los valores como eh, promedio, lo que sí hemos tenido son muchos problemas más que por la precisión del sensor, por temas de usabilidad, de que uno no sabe muy bien la persona cómo está poniendo el sensor y probamos aquí y perfecto.
o un personal de enfermería ponía el sensor y perfecto, pero cuando ya estaba en la casa teníamos unos picos que no podíamos interpretar bien. Pero honestamente no hemos mirado el tema de valores extremos y si baja la precisión con estos sensores que tenemos. Bueno, pero Y yo creo también es un que reto, perdón, porque precisamente, claro, si es un sistema que queremos masificar y todo eso, no podemos usar sensores de miles de dólares. Entonces, ese es parte del reto. sí, pero excelente iniciativa de verdad y el tema es tan interesante que yo creo que podríamos quedarnos aquí conversando todo el día, pero bueno, se nos agota el tiempo. Si alguien quiere contactar a Juan Camilo, ustedes tienen ya su forma de contacto. Muchas gracias, Juan Camilo, de verdad, felicitaciones y adelante con esto. No, con mucho gusto, que esté muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda presentación que estará a cargo de Carol Prieto. Habla y vamos a tener 2 sesiones seguidas sobre el tema que promete ser muy interesante. Extracto P2CT de Chesalpinia spinosa inhibe la replicación viral del coronavirus murino MHBA59. Entonces, adelante, por favor, Carol, con la presentación. Como les dijeron el día de hoy, les voy a presentar el trabajo que hemos venido realizando en el grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia Universidad Javeriana, que se denomina el extracto de P2CT de Cesalpinia spinosa inhibe la replicación viral del coronavirus murino MHB-A59. Dentro del trabajo que se ha venido realizando en nuestro grupo de investigación es la búsqueda de plantas con potencial antitumoral. 2 plantas principales han sido investigadas durante todo este tiempo. Una de ellas es la Petiveria liaceae, a partir de la cual se generó el extracto de Anamus supercrítico, el cual se ha descrito que tiene una alta composición de flavonoides. Adicionalmente, se ha visto que tiene una alta capacidad prooxidante en células tumorales y al parecer es por su actividad sobre a nivel mitocondrial, que lo que hace es generar una alteración metabólica total en la célula tumoral y con esto su actividad antitumoral. Por otro lado, tenemos la planta Cesalpinia spinosa, la cual a partir de la cual se ha generado el extracto etanólico P2CT, el cual pues ha sido un poco más estudiado en nuestro grupo. A diferencia del Anamu, está compuesto por una alta cantidad de polifenoles que al parecer le favorecen su capacidad antioxidante en las células y en el microambiente tumoral. Con este extracto se han hecho varias investigaciones y se ha encontrado que el P2CT tiene la capacidad de modificar diferentes mecanismos celulares y de esta manera generar lo que se conoce como unas señales de muerte inmunogénica que van a llevar a la modulación del sistema inmune y a la generación de una respuesta antitumoral. Dentro de esos mecanismos hemos visto que el P2CT inhibe la producción de especies reactivas de oxígeno en algunas células tumorales, también modula los niveles de calcio a nivel intracelular y altera el consumo de glucosa en las células tumorales. Cuando activa todo, digamos, cuando modula todos estos mecanismos, el P2CT tiene la capacidad de inducir un estrés celular y de esta manera generar una respuesta en la célula mediada por la inducción de estrés de retículo y también por la inducción de autofagia. Estos mecanismos que son digamos que un poco homeostáticos los usa el P2CT en el proceso de inducción de muerte celular en las células tumorales. Todos estos mecanismos además no solamente han sido involucrados con la respuesta antitumoral, sino que también se ha visto que pueden estar involucrados con el proceso infeccioso viral. Recientemente se ha descrito, por ejemplo, que algunos virus, como el virus de la influenza, lo que pueden hacer es ingresar a la célula. Una vez ingresan las células blanco, van a generar una alta producción de ROS. Adicionalmente, regulan a la baja diferentes genes encargados del control redox en las células y de esta manera van a favorecer la replicación viral, como pues activando mecanismos como estrés de retículo y autofagia y adicionalmente activando vías de señalización como la vía NF-κB, que se ha visto que es necesaria su activación en todas las infecciones por virus RNA. Esto genera una alta liberación de citoquinas y va a favorecer el aumento de esta producción de virus dentro de las células blanco.
Por otro lado, tenemos la inducción de autofagia, que también se considera un mecanismo necesario para muchos virus. Entre esos tenemos la familia de los coronavirus, en los cuales se ha descrito que el MERS, el SARS-CoV-1, que sean familia, digamos que hacen parte de la familia del SARS-CoV-2, pueden inducir esta inducción, pueden llevar a la inducción de esta autofagia, perdón. Adicionalmente, dentro de la familia también tenemos el virus de la hepatitis murina, que es un beta coronavirus y se encuentra en la misma línea del SARS-CoV-2 también. Todos estos virus tienen la capacidad de inducir autofagia, generan la formación de un autofagosoma, pero lo que se ha descrito es que al parecer inhiben la fusión con el lisosoma, generando acumulación de estos autofagosomas y favoreciendo que estos autofagosomas con contenido viral, ya con partículas virales ya terminadas, sean liberados al exterior de la célula. De esta forma, la autofagia favorece el proceso de producción viral. Teniendo en cuenta esto y pues la actividad que tiene P2CT y el supercrítico, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad de los extractos P2CT y ANAMU en la modulación de mecanismos celulares que puedan inhibir la replicación viral, y como modelo de estudio utilizamos el coronavirus murino MHB A59. Inicialmente se utilizaron las células L929, los cuales son fibroblastos de tejido adiposo subcutáneo, y estas células fueron infectadas con diferentes concentraciones del virus MHB a una MOID que iban desde 0,1 hasta 0,001. Una vez se realizaron las infecciones, se hicieron unas incubaciones de 12 y 24 horas. A las 12 horas lo que pudimos observar es que el precursor viral, es decir, ya se encontraba. Esta es una proteína inicial que genera el virus para poder dar origen a todas las proteínas no estructurales que hacen parte de su estructura, y hacia las 24 horas vemos que esta proteína precursora ya está clivada y empieza a producirse NSP9 en su forma final, que es de 13 kilodaltons. Esto nos confirmó que las células L929 se infectan con este virus y adicionalmente que se empiezan a producir partículas virales hacia las 24 horas. Posteriormente, ya con estos resultados, entonces se determinó la concentración inhibitoria 50 de los dos extractos en las células L929, encontrando que las concentraciones IC50 son bastante elevadas y por lo tanto, entonces siempre utilizamos la mitad de esta IC50, tanto para P2CT como para ANAMU supercrítico, que son concentraciones subletales, porque lo que buscábamos era inhibir el virus, pero no matar las células. Entonces, posterior al pretratamiento de 2 horas de las células L929, se realizó la infección siguiendo el mismo procedimiento anteriormente mencionado, y una vez se hizo la infección, se realizaron tratamientos por 12 y 24 horas nuevamente con los extractos. En estos experimentos se utilizó como control la cloroquina, la cual ya ha sido descrita que inhibe la entrada de los coronavirus y adicionalmente pues es un inhibidor por excelencia de la autofagia. Una vez se hicieron estos procedimientos, se recolectaron los sobrenadantes y lo que se realizó fue un ensayo de placa. En este lo que se evalúa es la cantidad de virus que puede infectar células, la cantidad de virus presente en esos sobrenadantes que puede infectar las células L929. Entonces se realizaron diluciones de los sobrenadantes, una dilución 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000 y 1 en 100.000, y se evaluó el número de placas que se formaron. Cada placa, digamos que representa un grupo de células infectadas, y entonces entre más placas tenemos, mayor cantidad de virus podemos mostrar. Normalmente aquí lo que vemos es que en la MOID de 0,1 en las células infectadas podemos encontrar que hay una alta cantidad de unidades formadoras de placa que corresponden más o menos a unas 50 a 60 unidades formadoras de placa, mientras que en el tratamiento con P2CT podemos ver que este porcentaje disminuyó casi a la mitad. Tenemos que la inhibición del virus fue aproximadamente entre el 55 y el 60% en todos los casos que se hicieron estos experimentos. Con ANAMU no pudimos ver diferencias significativas. Al parecer el mecanismo del ANAMU no inhibe la replicación viral, y con cloroquina, como esperábamos, se encontró una inhibición del virus de aproximadamente un 80-90% en todos los casos evaluados.
Posteriormente, entonces, lo que se hizo con esos sobrenadantes fue la evaluación por PCR en tiempo real de la expresión del gen N del MHBA59. Lo que vemos acá en las células infectadas que tenemos aquí, solamente no tratadas, infectadas con las diferentes concentraciones virales, es que cuando las células fueron tratadas con P2CT se inhibió esa producción viral, por lo cual los ciclos que son necesarios para evidenciar el RNA viral en los sobrenadantes es mucho menor. Por el contrario, y bueno, estos resultados son similares a los que observamos con cloroquina, como vemos con la MOI de 0.01, por ejemplo, el resultado es mucho mejor con cloroquina. Y adicionalmente, pues acá nos llamó mucho la atención es que con supercrítico se observó una disminución en el número de ciclos necesarios para amplificar el RNA viral, lo cual nos sugiere que estas células estaban expulsando más virus en los sobrenadantes comparado con las células control que estaban infectadas, sugiriendo que el supercrítico favorece la infección viral. Teniendo en cuenta pues como los dos mecanismos de acción, tanto el P2CT como el supercrítico, los cuales digamos que uno modula la producción de especies reactivas de oxígeno, que es el supercrítico, y el otro inhibe esa producción de especies reactivas de oxígeno, se decide hacer una evaluación en las células infectadas de estas especies, de estos dos. Entonces, lo que se observa inicialmente en las células no infectadas es que el P2CT efectivamente tiene capacidad antioxidante en esta línea celular, el ANAMU induce estrés oxidativo y pues como esperábamos la cloroquina no tiene ningún efecto en las células. Posteriormente, entonces, lo que se hizo fue la infección y se evaluaron los ROS. Vimos un incremento en la fluorescencia de estas células, lo que sugiere que hay un aumento de estrés oxidativo, como podemos ver acá en la gráfica de puntos, que en todos los experimentos se observa un incremento de los ROS después de la infección con el virus a una MOI de 0.1. Posterior a eso, las células tratadas, podemos ver que en las células tratadas con P2CT se reduce ese estrés oxidativo, entonces vamos a ver que comparado con el control hay una reducción completa, no solo en las células no tratadas, sino también en las células infectadas con el virus. En el ANAMU supercrítico no vimos diferencias entre las células control y las células infectadas, entonces digamos que pues al parecer realmente el supercrítico no tiene un efecto aquí diferente entre células infectadas y no infectadas, y pues con la cloroquina pudimos ver una disminución en comparación con el control en la producción de especies reactivas de oxígeno, pero probablemente esto se debe más no tanto al efecto de la cloroquina como antioxidante, sino más al efecto que tiene en el proceso de inhibición de la infección viral. Teniendo en cuenta estos resultados, entonces posteriormente se evaluó también la inducción de autofagia. Para esto las células fueron transfectadas con un plásmido que tiene dos proteínas fluorescentes, la proteína roja fluorescente y la proteína verde fluorescente, unidas a LC3, que es uno de los marcadores por excelencia de autofagia. El LC3 se ubica en las membranas de los autofagosomas y pues lo podemos observar como puntos fluorescentes, y dependiendo de la fluorescencia que observemos vamos a poder determinar si son autofagosomas o autolisosomas. Entonces, si vemos la fluorescencia de los dos canales, tanto el rojo como el verde, vamos a ver que estas células tienen una mayor cantidad de autofagosomas, como por ejemplo acá con el ANAMU supercrítico, o si vemos solo la fluorescencia roja debido a la pérdida de la fluorescencia verde por la disminución del pH, como es el caso del P2CT, entonces vamos a ver que hay un flujo autofágico completo y que se están produciendo autolisosomas. Entonces, en esto lo que podemos ver es que las células, cuando son infectadas con una MOI de 0.1, pues se induce una acumulación de estos autofagosomas, se aumenta la autofagia, ¿cierto?, en comparación con las células no tratadas, pero esa autofagia hace que se acumulen esos autofagosomas y esto es lo que va a favorecer la replicación viral. Con P2CT lo que pudimos ver es que, al contrario de lo que pasa en estas células, se van a aumentar la cantidad de puntos rojos, es decir, de autolisosomas, lo cual nos indica que puede estar favoreciendo el proceso completo de autofagia.
Con Anamu, pues vimos que no hay diferencias entre las células, igual que veíamos con el estrés oxidativo en las células no infectadas y las células infectadas. Vemos que es muy similar la acumulación de estos autofagosomas, y con cloroquina vemos que hay una acumulación de autofagosomas porque ella tiene la capacidad de inhibir acá la autofagia, pero cuando las células están infectadas, al parecer de alguna manera puede promover ese flujo autofágico. Vamos que esto apenas estamos viéndolo, pues son los resultados preliminares, pero lo que podemos ver es que el P2CT pues sí está favoreciendo ese flujo autofágico. Entonces, hasta ahora lo que sabemos, pues que es un trabajo que está en proceso, es que pues los coronavirus, incluido el MHB, necesitan, una vez ingresan a la célula, necesitan de la producción de ROS, de la inducción de autofagia y del bloqueo de la formación de autofagolisosomas para la liberación de esas partículas virales al exterior. Y pues como vimos, el P2CT, que es el que ha mostrado una capacidad antiviral, lo que hace es inhibir esas especies reactivas de oxígeno, que puede de esta manera estar favoreciendo que digamos, inhibiendo esa producción viral, y por otro lado favorece la formación de autofagolisosomas, con lo cual nosotros creemos que puede estar favoreciendo la degradación viral. En la actualidad pues se están haciendo algunos trabajos también en vivo, en los que se está evaluando si el P2CT además puede favorecer la activación de la respuesta inmune en estas células después del tratamiento, que genere una respuesta contra el virus. Para, pues, digamos que lo que viene es la evaluación de la actividad antiviral de otros antioxidantes, como para hacer una comparación con P2CT, y adicionalmente de genes involucrados en la respuesta, como son el NRF2 y el KIT1, en esta respuesta antioxidante. También se están generando algunos modelos deficientes de autofagia para evaluar su papel en la replicación viral, y se van a hacer unas evaluaciones en el estrés de retículo y en la inducción de estrés de retículo y su papel también en esta inhibición que produce el P2CT, porque pues también se ha visto que es un mecanismo bastante interesante. Bueno, finalmente, pues agradecer al Ministerio de Ciencias, a MinCiencias, agradecer a MinCiencias, porque pues ha sido el que ha financiado este proyecto. Esto hace parte de un proyecto grande que se denomina Eficacia y Seguridad del Extracto P2CT en el tratamiento coadyuvante de pacientes con COVID. Este trabajo, pues la investigadora principal es la doctora Susana Fiorentino, y pues están asociadas diferentes entidades. Principalmente pues estamos trabajando en la Facultad de Ciencias en este proyecto, y otras instituciones como Dream Bio, la Universidad de Ginebra y el Hospital Universitario San Ignacio. Bueno, eso fue todo y quedo atenta a todas sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, siempre cuando uno da los agradecimientos habla de los que financiaron, pero aquí el agradecimiento debe ser para la Facultad de Ciencias y un trabajo realmente bonito y elegante, una cosa fascinante que, bueno, la gente está entusiasmada aquí con las preguntas, y la primera sería, dado que este trabajo se hizo en el MHBA59, que es coronavirus murino, ¿hay datos que hablen de la similitud que tenga con el humano? Sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfectamente, sí. Ok. En la actualidad nosotros estamos haciendo, digamos que en conjunto, algunos experimentos en la Universidad de Antioquia. Nosotros en la Facultad de Ciencias no contamos con el sistema para poder evaluar en coronavirus humano, pero se han hecho algunos experimentos en la Universidad de Antioquia, en donde hemos visto también una inhibición alrededor de 50% en células Vero infectadas con el coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces sí, hemos visto que el efecto es bastante interesante también en células humanas. Luego probablemente van a ser extrapolables los resultados. Claro, y ya pues en el siguiente trabajo que van a ver son los resultados de la parte clínica que se está trabajando también simultáneamente en el Hospital San Ignacio con el P2CT en pacientes. Digamos que son resultados preliminares, pero pues también se está haciendo una parte con pacientes. Ok, el fundamento de la acción parecen entonces ser polifenoles que haya en este extracto. Sí, digamos que principalmente esa es nuestra hipótesis ahora. Esos polifenoles, que entre ellos tenemos el ácido gálico, etilgalato y diferentes derivados del ácido galoilquímico,
permiten esa actividad antioxidante y al parecer es muy importante para la replicación viral. Entonces, digamos que esa es nuestra primera hipótesis. Y además esa inducción de especies reactivas de oxígeno también favorece estos otros mecanismos de los que les hablé, que son la autofagia y el estrés de retículo. Entonces, digamos que en conjunto podría estar disminuyendo todos los mecanismos que favorecen la replicación viral. Sí, además va muy en consonancia con lo que se sabe, y es que los polifenoles tienen una capacidad antiinflamatoria enorme. Por ejemplo, lo que se ha hablado siempre del posible efecto, bueno, está demostrado ya, efecto cardiovascular protector del vino, tiene que ver con la presencia de polifenoles en el exterior de las uvas. Y bueno, luego esto va en consonancia, que me parece muy interesante. Hay un punto que me pareció fascinante, y es, ustedes demostraron de manera muy elegante, es que no se me ocurre otra palabra porque es de verdad muy elegante, que hay efecto en la infección, en la producción viral, en el estrés oxidativo, en autofagia. Luego, efecto probablemente tiene, es decir, ustedes ya lo mostraron. Sí. Se vuelve muy interesante saber si el mecanismo específico que uno pensaría que es, puede ser esto. La pregunta es si eso se puede medir. Uno sabe que la infección por el SARS-CoV-2 lo que hace es producir, una vez que salen las partículas virales, producen una tormenta monumental de citoquinas, la producción de ROS, de factor de necrosis tumoral, NF-κB, de activación de proteínas señalizadoras. ¿Hay algo de eso específico que pueda medirse? ¿Ustedes lo tienen planeado para tener, ya tienen la demostración de que produce el efecto, y esto sería medir algunas de esas cosas para saber si el mecanismo, cuál es el mecanismo de producción? Digamos que ahorita inicialmente nosotros vamos a, digamos que in vitro, vamos a realizar algunos experimentos para ver si hay modulación de señales que activen la respuesta inmune. Y por otro lado, simultáneamente en la Universidad de Ginebra se está trabajando la parte de pues el modelo y ya en vivo con este mismo virus, el MHBA59, en donde se están midiendo diferentes citoquinas en los ratones, se ha visto que hay infección, que sí, cuál es la respuesta inmune que está generando el P2CT, y pues digamos que ya otras cosas que se están viendo también en los pacientes que nos van a ayudar a relacionar todos estos resultados in vitro con los resultados in vivo, que pues también lo vamos a ver un poco más a profundidad en la siguiente conferencia. Bueno, vamos a ver la siguiente conferencia y estoy seguro de que después los van a contactar porque hay muchas inquietudes. Por ahora, felicitaciones, de verdad se siente uno muy orgulloso de que esto se esté haciendo en nuestra universidad. Muchas gracias, Carol, y felicitaciones. Bueno, entonces, ya que estamos entusiasmados, ya que estamos tan entusiasmados, vamos a seguir con el mismo tema, y el mismo tema que va a presentar Claudia Patricia Urueña Pinzón. Habla del efecto de la terapia con el extracto P2CT, el que ya habíamos visto en la modulación de la respuesta inflamatoria en pacientes con COVID-19. Entonces, adelante, por favor, Claudia Patricia. Hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Efecto de la terapia con el extracto P2CT en la modulación de la respuesta inflamatoria en pacientes con COVID-19. Este trabajo fue realizado en el Grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia Universidad Javeriana en colaboración con investigadores del Grupo de Linfocitos Secretores de Citocinas de la Universidad de Ginebra en Suiza y la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario San Ignacio. Como sabemos, desde el año pasado, el agente causal de la pandemia actual es el SARS-CoV-2. Este virus causa una enfermedad conocida como COVID-19 que provoca un síndrome respiratorio agudo en los pacientes. En cuanto a la fase de la enfermedad, se sabe que inicialmente los pacientes en fase 1 pueden cursar un síndrome febril, con tos seca, diarrea, dolor de cabeza, que se puede relacionar también en los pacientes con una linfopenia y se asocia con una alta replicación viral. Posteriormente, los pacientes pasan a una fase 2 o fase pulmonar, donde los pacientes entonces pueden manifestar una disnea, se presentan anomalías radiográficas compatibles con una enfermedad del tracto respiratorio medio.
Posteriormente, en la fase 3 de la enfermedad o fase de hiperinflamación, los pacientes entonces cursan por un cuadro de neumonía severa que se asocia con un aumento de mediadores proinflamatorios que puede llevar al paciente a una falla orgánica múltiple asociada a sepsis. Y finalmente, en la fase 4 o fase de recuperación, se espera que el paciente disminuya todos los síntomas asociados a la enfermedad y genere una inmunidad protectora. Muchos han sido los mecanismos que se han asociado como potenciales mediadores de este daño generado por el virus en los pacientes. Uno de ellos es, por ejemplo, la disminución o el cansancio de linfocitos T inducidos por la misma replicación viral. También se ha visto un incremento en el recuento de neutrófilos y la llamada tormenta de citocinas, que incluye el aumento de citocinas proinflamatorias, por ejemplo, como la interleuquina 5, la interleuquina 10, la interleuquina 6, 1 beta, interleuquina 18, entre otras, que pueden favorecer la disfunción orgánica múltiple y por ende la posible muerte o complicaciones que llevan al paciente. Dentro de estas células que pueden estar involucradas en la mala respuesta de los pacientes a la infección tenemos las células linfoides innatas. Estos son un grupo de células de las cuales se han descrito varios subtipos. Digamos que ya antiguamente se han descrito las células natural killer o NK, pero también tenemos otro conjunto que son las células linfoides innatas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, las cuales han sido caracterizadas teniendo en cuenta diferentes marcadores de superficie, factores de transcripción y producción de citocinas efectoras. En modelos clínicamente relevantes de fibrosis pulmonar, se ha demostrado que las células linfoides innatas de tipo 2, que expresan el receptor de la interleuquina 33, son importantes efectores en la respuesta de reparación de tejido pulmonar y que se acumulan durante el proceso inflamatorio. Utilizando uno de los mejores modelos caracterizados de fibrosis pulmonar inducido por bleomicina, han mostrado que la expansión de estas células linfoides innatas tipo 2 en los pulmones es dependiente de la producción de esta citoquina de IL-33, que es capaz de activar este subtipo celular, reclutando células desde la médula para producir cantidades importantes de citocinas previamente reportadas como profibróticas, como lo son por ejemplo la interleuquina 13, la interleuquina 5 y la anfirregulina. La producción de estas citocinas puede igualmente inducir la polarización de macrófagos en macrófagos de tipo M2, aumentar nuevamente estas citocinas de tipo 2 y la activación de fibroblastos para producir colágeno de tipo 1 y promover de esta manera la fibrosis pulmonar. En COVID-19 no hay muchos reportes relacionados con estas células linfoides innatas. Sin embargo, en el 2020 el grupo de García y colaboradores demostró que en pacientes con enfermedad severa habían menos células linfoides innatas totales en comparación con controles sanos. Y si miramos las subpoblaciones, ellos encontraron un mayor incremento de las células linfoides innatas tipo 2 en comparación con los voluntarios sanos. Y también digamos en los pacientes más severos y una disminución de los precursores de estas células linfoides innatas llamadas ILCPs en comparación con los voluntarios o controles sanos. Teniendo en cuenta esto, nosotros pensamos que es posible tratar la enfermedad por un lado disminuyendo la replicación viral, pero también disminuyendo los síntomas asociados a la respuesta inmune descontrolada que se ha observado en estos pacientes. Es así como pensamos que los fitomedicamentos a partir de plantas pueden tener un potencial en el tratamiento de esta enfermedad. Dentro de estos tenemos el P2CT, el cual es derivado de una planta que se conoce como Cesalpinia spinosa, la cual hemos trabajado en nuestro grupo de investigación desde hace más de 15 años en diferentes modelos de cáncer. Este fitomedicamento podría eliminar o disminuir la replicación viral, ya que es capaz de afectar vías que usa normalmente el SARS-CoV-2 para su replicación y además, como hemos demostrado nosotros en trabajos en cáncer, este fitomedicamento podría modificar la respuesta inmune del huésped, favoreciendo la eliminación del virus y la disminución de parámetros inflamatorios asociados con la enfermedad. Teniendo en cuenta esto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del extracto P2CT en la regulación de las células linfoides innatas y la producción de citocinas en pacientes con COVID-19 y en un modelo animal con fibrosis pulmonar y o infectado con coronavirus murino. Para contestar estos objetivos, entonces trabajamos en dos modelos. Uno de ellos, un modelo animal de fibrosis pulmonar inducido por bleomicina.
Esto se hizo en colaboración con el grupo de linfocitos secretores de citocinas de la Universidad de Ginebra en Suiza, donde la doctora Alejandra Gómez evaluó el efecto del P2CT utilizando este modelo animal. Se tenían 3 grupos de trabajo: ratones wild type a los cuales se les puso bleomicina intranasal, ratones wild type con bleomicina intranasal y tratados 3 veces por semana con el fitomedicamento. Se practicaron las eutanasias a diferentes tiempos y en estos tiempos entonces se obtuvo de los animales los pulmones, los nódulos linfoides cercanos, se hizo un lavado broncoalveolar y también se obtuvo suero, y en estos entonces se evaluaron las células linfoides innatas, diferentes células mieloides y las citocinas circulantes. Lo primero que podemos observar es que los animales tratados con bleomicina mostraron un incremento significativo en el número de células CD45 positivas reclutadas al pulmón comparado con los animales vírgenes, aquellos animales que no tenían la bleomicina. Los animales que además recibieron el tratamiento con P2CT mostraron tener significativamente menos infiltrado celular en los pulmones versus los ratones no tratados. Por otra parte, también observamos que en los animales tratados con P2CT se observan menos células linfoides innatas totales en comparación con los ratones no tratados, y si lo vemos especialmente por las subpoblaciones de células linfoides innatas, entonces observamos que particularmente en el grupo de células linfoides innatas tipo 2 hay una disminución después del tratamiento con P2CT. Vale la pena aclarar que estas células son consideradas de mal pronóstico durante el proceso de fibrosis pulmonar utilizando este modelo. Adicionalmente, evaluamos la expresión de la molécula PD1, la cual es considerado como un marcador de cansancio o disfunción. Nosotros encontramos un aumento de PD1 sobre las células linfoides innatas de tipo 2 después del tratamiento con P2CT. Este aumento de PD1 en estas células linfoides innatas tipo 2 podría indicar que estas células no pueden proliferar normalmente o que podrían estar disfuncionales. Por otra parte, los eosinófilos en los pulmones son signo de inflamación y pueden inducir daño de los tejidos. Las células linfoides innatas tipo 2 son grandes productoras de interleuquina 5, que es un factor soluble capaz de reclutar eosinófilos en los tejidos. Nosotros entonces evaluamos también esa infiltración de eosinófilos en los animales, y lo que observamos es que después del tratamiento con P2CT hay una disminución de la cantidad de eosinófilos, algo que nos puede indicar que el P2CT podría afectar el reclutamiento de estas células en los pulmones. Por otra parte, también se midió la concentración de una citocina que es la interleuquina 22 en el suero de los animales. Esta citoquina se sabe que puede ser producida por células del sistema inmune innato y se ha asociado a un efecto protector durante el desarrollo de fibrosis pulmonar en el modelo inducido por bleomicina. Nosotros entonces, como vemos acá, después del tratamiento con P2CT, observamos un incremento en la concentración de esta citocina sérica. Finalmente, en los pulmones de los animales se evaluó por PCR en tiempo real algunos marcadores asociados con fibrosis pulmonar en el modelo inducido por bleomicina, como fueron TGF-beta, la metaloproteinasa 19 y LOX-L1. ¿Qué observamos? Nosotros observamos que el día 8 del modelo hay una disminución en la cantidad de TGF-beta, en la expresión de la metaloproteinasa 19 y en la expresión del LOX-L1. Este último es considerado esencial, por ejemplo, para la biogénesis del tejido conectivo y la formación de colágeno, y el TGF-beta o factor de crecimiento transformante beta ha sido considerado mal pronóstico para esta y muchas patologías. Por último, para evaluar el efecto del P2CT en los pacientes con COVID, se diseñó un estudio clínico aleatorizado controlado con placebo que se llevó a cabo en el Hospital Universitario San Ignacio y la Clínica Santa María del Lago en la ciudad de Medellín. Entonces, a los pacientes con COVID-19 confirmado y que aceptaron participar en el estudio, se les tomó una muestra de sangre periférica antes de ser aleatorizados. Entonces, un grupo de pacientes se fue al brazo con placebo y otro grupo de pacientes se iba al brazo con P2CT. A estos pacientes se les hizo un seguimiento de sus parámetros clínicos y de los síntomas durante 14 días. Al día 14, entonces, se tomó una segunda muestra de sangre periférica, también se tomó una muestra para obtener el suero de los pacientes, y en estas muestras entonces se evaluaron células linfoides innatas por citometría de flujo y se cuantificaron las citocinas séricas utilizando el sistema de Milliplex.
Vale la pena mencionar que aún nos encontramos en fase de reclutamiento de los pacientes, por lo que el estudio continúa en ciego y de esta forma pues no podemos mostrarle qué ha sucedido como respuesta al tratamiento. Lo que queremos mostrarles hoy es el efecto que hemos observado en cuanto al curso de la enfermedad desde el día 1 hasta el día 14, pero sin hacer una relación con el tratamiento que se le ha dado a los pacientes, dado que es desconocido. Lo que hemos podido analizar hasta el momento es: en los pacientes con COVID, ¿sí? Nosotros observamos inicialmente al día 1, cuando los pacientes ingresan, que hay preferiblemente una leucocitosis, si lo comparamos con un pequeño grupo de voluntarios sanos que pudimos vincular también al estudio, ¿sí? Y cuando vemos las poblaciones de linfocitos, pues vemos que estos pacientes tienen una linfopenia con posterior recuperación de sus poblaciones. En cuanto a las poblaciones linfoides innatas, entonces por un lado cuantificamos o miramos las células natural killer, entonces las dividimos en las natural killer brillantes y natural killer débil, donde lo que nosotros observamos es un incremento de las poblaciones a los 14 días en comparación con el día 1 de la enfermedad para los dos tipos de células NK. En cuanto a las células linfoides innatas totales, observamos una disminución de estas células al día 1 en comparación con los voluntarios sanos y una posterior recuperación a los 14 días. Si lo miramos por subpoblaciones, tenemos las células linfoides innatas tipo 2, donde no observamos diferencias ni con los voluntarios sanos ni en el tiempo. Si vemos las células linfoides innatas tipo 1 y los precursores, entonces vemos que estas se ven disminuidas en comparación con los voluntarios sanos, con una tendencia al aumento al día 14. Por último, analizamos aproximadamente 30 citocinas en el suero de los pacientes y en términos generales, ¿sí?, vemos una disminución a los 14 días de algunas citocinas proinflamatorias, como por ejemplo es el caso de la interleuquina 10, de la interleuquina 5, que como lo mencioné anteriormente está relacionada con el reclutamiento de eosinófilos al tejido pulmonar, de interleuquina 6, que ha sido descrita de mal pronóstico en los pacientes con COVID, de MSP2, de la interleuquina 18, la cual por ejemplo puede estar siendo producida por macrófagos en estadios tempranos de la infección, pero también se ha asociado que un incremento de esta citoquina se ha visto en pacientes con COVID que se relaciona con daño tisular y con una respuesta patológica a la infección. También observamos una disminución de IP10, de la interleuquina 17E, la cual se asocia con células linfoides innatas tipo 2 y daño pulmonar, y del factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Adicionalmente, entonces encontramos un leve incremento de algunas citocinas. Acá pongo un ejemplo como el interferón gamma, el cual se ve, digamos, ligeramente aumentado al día 14, lo cual pues puede estar relacionado con un control de la replicación viral. Por último, entonces, como conclusiones, tenemos que con estos resultados preliminares podemos proponer que el P2CT pudiera presentar una actividad protectora de la fibrosis pulmonar en pacientes con COVID, posiblemente por su acción directa sobre la SAD y el CIS, como lo hemos observado en el modelo animal, lo cual tiene como consecuencia la disminución de citocinas proinflamatorias y factores implicados en el daño pulmonar. Esperamos en otra oportunidad poder mostrar los resultados definitivos del estudio clínico y el impacto del tratamiento en la estancia hospitalaria y en los síntomas asociados con la. Por último, quiero agradecer a todos los pacientes con COVID y a los voluntarios sanos que aceptaron participar en el estudio, al grupo de Inmunobiología y Biología Celular, ADRINBio, la Pontificia Universidad Javeriana, la Clínica Infantil Santa María del Lago, el Hospital Universitario San Ignacio, el Ministerio de Ciencia o MinCiencias, al Ministerio de Ambiente por el acceso a recursos genéticos y productos derivados, y a la Universidad de Ginebra, en especial a la doctora Alejandra Gómez. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación, Claudia, y quedamos muertos de la curiosidad de saber qué va a pasar y por supuesto muy interesados en los resultados de los estudios. Ya la presentación anterior nos había mostrado que había efectos del extracto de esta Chesalpinia spinosa que está resultando mágica en estrés oxidativo, en autofagia,
Y este trabajo lo demuestra muy bien con cosas ya medibles, concretas, reducción de metaloproteinasas, de interleuquinas. La interleuquina 6 es sabemos, un estimulador hepático potentísimo de la producción de reactantes de fase aguda y tiene mucho que ver con inflamación. La interleuquina 5, pues la reclutadora de eosinófilos, todo eso, muy bien. Hay una inquietud y es algunos pacientes que tienen pocos factores de riesgo desarrollan fibrosis pulmonar y una enfermedad severa, y otros pacientes que no tienen, unos tienen factores de riesgo y hacen la enfermedad, otros no tienen ningún factor de riesgo y también hacen la enfermedad, y algunos tienen factores de riesgo y no hacen la fibrosis severa. Probablemente en lo que ustedes tienen diseñado en su experimento clínico, el tamaño de muestra no va a dar para eso, pero han pensado en la comparación no solo entre personas sanas y personas con enfermedad, sino en personas que desarrollen diferentes grados de enfermedad, buscando tal vez contestar la pregunta de si es que hay alguna cosa en la capacidad de respuesta que tienen los individuos para la producción de enfermedad. Sí, muchas gracias, doctor Álvaro. Sí, digamos que dentro del estudio clínico, parte del análisis que se quiere hacer y se pretende hacer es poder categorizar a esos pacientes por severidad de la enfermedad, ¿sí? Y ver efectivamente si en esos pacientes, pues, que debieron haber quedado aleatorizados dentro del estudio, ver qué papel, por ejemplo, juega el P2CT o ver también qué papel juegan las células. En este caso, pues, le apuntamos mucho a las células linfoides innatas por el papel que se ha visto que tienen en el desarrollo de esa fibrosis pulmonar y ver si en realidad los pacientes, pues aquí en el contexto nuestro, hay una relación entre severidad de la enfermedad con mayor o menor reclutamiento de esas células linfoides innatas o las mismas citocinas que se pueden estar produciendo en esos pacientes, de pronto que produzcan más o produzcan menos, asociado a la severidad de la enfermedad de los pacientes. ¿Qué tamaño de muestra tiene el experimento clínico? Inicialmente se habían propuesto 100 pacientes, recientemente 50 para cada brazo. La semana pasada ya se determinó el reclutamiento de pacientes, llegamos más o menos como a 80 y algo de pacientes, porque pues ya va como bajo el pico, digamos, estaba siendo más demorado, y estamos en este momento haciendo el análisis de los datos. La CRO pues está haciendo como todo el monitoreo para poder entrar allá a hacer los análisis y empezar a correlacionar entre las variables clínicas con también, digamos, estos objetivos exploratorios que son la evaluación de estas subpoblaciones. ¿Sí? Como les mencionaba, el objetivo primario del estudio era mirar si había un impacto en la estancia hospitalaria en estos pacientes, ¿sí? Digamos, en los síntomas también que pudiera presentar estos pacientes, pero dentro de los exploratorios pues está ver todo este tipo de subpoblaciones que les acabo de mencionar y donde pues espero poder ver alguna diferencia entre los dos grupos. Sí, perfecto. Y en la explicación que acabas de dar contestaste una de las preguntas y era si el tamaño de muestra iba a dar para hacer esa comparación entre diferentes niveles de severidad, pero claro, la explicación es que lo que se va a hacer es un análisis exploratorio y probablemente eso va a dar origen a estudios más adelante, porque esto apenas está empezando, pero nos morimos de ganas de ver los resultados y ver si ese candidato que parece muy sólido de las células linfoides innatas va a resultar teniendo un poder fisiopatológico o no, y si hay alguna cosa diferente de la enfermedad, digamos, endógena del individuo que, digamos, condicione la respuesta, porque podría ser que una persona produzca menos interleuquina 33 o más que otra, independientemente de la enfermedad. Pero bueno, muy interesante. Felicitaciones de nuevo y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Bueno, que esté felicitaciones al grupo. Gracias. Bueno, estamos muy entusiasmados con esto y tenemos ahora a Jaime Aguilar, que está ya con nosotros, que nos va a hablar de un diseño interdisciplinar de un sistema de incentivo respiratorio. Entonces, por favor, adelante, Jaime. Hola, gracias por su presencia en esta presentación. La presentación se denomina Diseño Interdisciplinar de un Incentivo Respiratorio y este es un proyecto que estamos realizando en forma conjunta
con la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad del Valle. Y también tenemos en este momento asociados a una empresa productora de plásticos para productos médicos, Prompac, en la ciudad de Cali. El diseño es de característica interdisciplinar porque formamos parte de este proyecto ingenieros, personas de fisioterapia, del área de salud, biólogos, diseñadores, lo cual nos permite abordar el problema que es de característica compleja con diferentes puntos de vista para su desarrollo. ¿Cuál es el contexto y el problema? Las personas que han sufrido COVID-19 y han pasado por los hospitales y han llegado a unidades de cuidados intensivos, que más o menos es el 30% de las hospitalizadas, van a requerir para su proceso de recuperación una fisioterapia respiratoria. También esta fisioterapia respiratoria no solamente es por la presencia del COVID-19, sino también que se da para personas que han tenido una cirugía abdominal. En este caso, lo que nosotros queremos es entonces acompañar una fase de la fisioterapia respiratoria que se hace con incentivo para disminuir varios elementos. La primera, el acompañamiento permanente de un fisioterapeuta. La segunda, evitar el desplazamiento de las personas a hacer su tratamiento a una unidad de salud. Y tercero, evitar que tanto los pacientes como las personas con que ellos interactúen se contaminen por esta interacción. Entonces, ¿cuál es la relevancia que tiene este proyecto? En este caso, en esta sección especial de resultados de investigación preliminares en COVID-19. Pues una es que estamos contribuyendo a la evaluación de pacientes que se hace actualmente en la recuperación de modo cualitativo, para hacerlo de modo cuantitativo, porque proponemos un sistema que permite hacer registro de cómo es el desarrollo de la fisioterapia del paciente. El segundo es contribuir al acompañamiento de los pacientes de manera remota, de tal manera que el paciente sienta que está siendo seguido por su profesional de salud. La tercera es proveer a la comunidad de fisioterapeutas respiratorios de elementos tecnológicos que les permitan contribuir en su proceso de acompañamiento de pacientes de manera remota y de manera tecnológica. Y por último, no siendo por esto el menos importante, sino quizá uno de los más importantes, es lograr que los pacientes tengan una adherencia a su tratamiento de recuperación para reexpansión pulmonar, debido a que vamos a hacer una propuesta de ayuda a la recuperación utilizando estrategias de videojuego. Entonces, con este contexto, el objetivo general de este proyecto es diseñar y validar un sistema de incentivo respiratorio para reexpansión pulmonar para pacientes que requieran de terapia respiratoria, como aquellos que han pasado por una recuperación del COVID-19. El sistema entonces permitirá al fisioterapeuta realizar un seguimiento del estado de evolución del paciente frente a la fisioterapia y orientar al paciente para desarrollarla en ausencia del mismo. Hemos especificado 4 objetivos específicos. El primero es meternos en el problema, o sea, caracterizar todo el proceso de recuperación de ejercicios en la fisioterapia respiratoria. La segunda fase constituye el diseñar un sistema incentivo respiratorio que permita la adherencia y a su vez un seguimiento remoto de los pacientes. Para eso, utilizando 2 métodos de diseño, uno que se llama la teoría de solución de problemas inventivos y el segundo, el design thinking. La tercera, pues, es la construcción del producto, del sistema de incentivo respiratorio, porque es un conjunto de elementos. Y finalmente, validar el funcionamiento del producto con pacientes en la primera fase, que es la que vamos a presentar hoy, que no tengan
COVID-19 y lo segundo lo haríamos con pacientes con COVID-19. En la diapositiva que ustedes ven en pantalla podemos ver cuál es el enfoque metodológico de este problema. Generalmente muchos problemas se resuelven ajenos al usuario, pero este tiene la característica de centrarnos un diseño en el usuario, que en los procesos de salud son dos personas o dos representantes del problema. Uno es el usuario paciente y otro es el usuario profesional de la salud. Ambos son parte del análisis porque el usuario es el que sufre o padece la enfermedad y el profesional de la salud es quien orienta su proceso de recuperación. De esa manera, entonces, en la primera fase construimos un equipo interdisciplinar, en este caso de profesionales de salud, y también seleccionamos luego los usuarios pacientes. Luego hacemos un análisis sistémico del problema que nos permite tener una visión general del problema para no ir de una estrategia que no es la más adecuada de problema a solución. Luego generamos los requerimientos del producto, ya sean funcionales o no funcionales o subjetivos. Luego hacemos un proceso iterativo entre la determinación de requerimientos y el prototipado rápido, de manera que podamos tener unas aproximaciones ágiles al proceso de diseño. Y finalmente terminaremos esta primera fase y luego con los pacientes con la validación del producto comparado con los sistemas actuales que existen. Entonces, en la diapositiva ustedes pueden ver que existen dos fases. La fase 1 está orientada a la validación con personas sin COVID-19 y la segunda ya tenemos pacientes con COVID-19. Bueno, ¿cuáles son algunos resultados que nosotros hemos tenido dentro de este trabajo? Primero, pues, un análisis detallado de cómo es el proceso de fisioterapia respiratoria y la importancia que tienen los incentivos respiratorios como una forma de realimentación para el paciente para que él pueda conocer cómo es su estado. En este momento también este análisis nos ha permitido que podríamos expandir el uso del incentivo respiratorio no solo con una parte en la diapositiva pueden ver de inspiración profunda, sino que vamos a explorar la opción de ampliarlos a otro tipo de fisioterapia respiratoria que actualmente no es acompañada por incentivos, pero que puede darnos pie a realizarla y que estamos trabajando en ello en el proyecto. Como hemos visto, esto habíamos mencionado, es el análisis con los métodos que estamos trabajando de diseño, en particular la teoría de solución de problemas inventivos, nos permite aproximarnos al problema de una forma sistémica. La forma sistémica significa, nuevamente, que uno no va del problema a la solución, sino que miramos el problema de una forma amplia. Amplia tanto en el tiempo, porque los productos evolucionan en el tiempo, y a su vez también en la organización del mismo. El sistema de acompañamiento al paciente es el producto, pero eso está en un contexto en el área de la salud, seguramente, de los productos médicos, y a su vez tiene asociada una tecnología. En la gráfica que ustedes ven allí, eso es lo que se llama sistema, supersistema y subsistema, donde el supersistema nuevamente es el contexto, el sistema es el equipo, lo tangible, el producto que en este momento desarrolla o atiende la problemática, y los subsistemas hacen referencia a la tecnología que se utiliza para desarrollar los productos. Entonces nosotros tenemos básicamente dos fases. El dispositivo actual es el que se muestra aquí en la mitad, que es un dispositivo simple, sencillo, poco preciso, pero que sirve para retroalimentar al paciente. Nosotros hemos ya trabajado una primera aproximación para digitalizar esta información y tenerla en un computador, y actualmente estamos trabajando en la evolución de ese sistema de un computador a un sistema celular o una tablet, y a su vez con elementos de diagnóstico remoto, pues en lo que se conoce como la telesalud. ¿Qué hemos hecho alrededor de este proyecto? Unas aproximaciones conceptuales del producto,
Dentro de los requerimientos del producto tenemos el medir la expiración, soportar el dispositivo, almacenar la información, enviar la prescripción médica y también poder tener control remoto del sistema. Aquí estamos viendo unas imágenes que hemos desarrollado frente a cómo soportar el sistema para que sea a manos libres. Acá se muestra el diagrama general del sistema, donde nosotros tenemos aquí a la izquierda a la persona haciendo su fisioterapia acompañado por un dispositivo móvil, y esto se hace a partir de una prescripción que ha enviado el fisioterapeuta. A su vez, los pacientes devuelven información en línea o fuera de línea del trabajo realizado, que se puede almacenar en la nube, y la fisioterapeuta tiene la posibilidad de manejar varios pacientes y a su vez llevar la historia clínica. Hemos hecho varias pruebas de funcionamiento del sistema. Inicialmente lo hemos hecho con un computador. Actualmente lo estamos haciendo a través de gamificación, con un juego donde una foca va a representar el agua donde ella se mueve, es el volumen inspirado, y le ponemos una serie de caminos para que él haga su recorrido en función a la fisioterapia que se requiere. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? El estado actual del proyecto es que tenemos un sistema prototipo a través de un sistema microcontrolado y un sistema de medida con un diferencial de presión que nos permite establecer flujo y volumen inspirado. Tenemos una comunicación Bluetooth con el sistema celular, un juego implementado utilizando estrategias de gamificación, y a su vez tenemos desde la parte ya de más alto nivel un sistema completo para poder manejar los pacientes y enviar la prescripción al sistema celular de cada uno de ellos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta telefisioterapia, como la podríamos llamar? Primero, que podemos ampliar la cobertura de atención de pacientes. Vamos a prevenir contagios de los mismos pacientes y de las personas de los centros de salud. Tercero, vamos a tener una economía de los pacientes, pues el transporte y tiempo que requieren para desplazarse a los centros de salud. Una que es la de mayor importancia, que es la adherencia del paciente al tratamiento. Las estrategias de videojuego nos permiten que la persona juegue en los procesos de recuperación de fisioterapia. Luego, esto también es un elemento de ayuda para trabajo cuantitativo en los estudios clínicos de las personas de fisioterapia respiratoria, y entonces también nos abre los caminos para ampliar a otro tipo de productos este trabajo para valorar la tecnología. ¿Cuáles son las ventajas a su vez de metodologías que estamos utilizando? Primero, el Design Thinking nos ha permitido una aproximación al usuario y la generación de prototipos ágiles. La teoría de solución de problemas inventivos TRIZ nos ha permitido mejorar el proceso de la convergencia en los procesos de diseño. Y finalmente, el trabajo interdisciplinar, que no es fácil cuando las disciplinas tienen diferentes orientaciones, pero cuando se juntan dentro de un foco de trabajo determinado, permite sacar elementos importantes de cada una de ellas y enriquecer la calidad del producto. Esto junto con la participación de las empresas, porque buscamos que no sea solamente un trabajo de investigación, sino también un trabajo de innovación. Les agradezco a todos ustedes su atención por este proyecto y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la presentación, y felicitaciones al grupo. Es un lindo ejemplo de cómo se puede hacer colaboración entre disciplinas y un lindo ejemplo de una investigación que tiene como propósito directo centrarse en el usuario, y en este caso los usuarios son dos, como muy bien lo han expresado, no solo la terapeuta respiratoria, sino el paciente, y pues eso va a influir. Hay una inquietud en relación con la gamificación, que claro es, yo creo que uno de los futuros para mejorar la adherencia de los pacientes.
si podrías elaborar un poco más sobre ese aspecto específico. Bueno, muchas gracias, doctor Ruiz, por sus palabras de inicio. Sí, la gamificación, ¿en qué consiste? Esto está dentro del campo de los juegos serios, que se llaman así. Lo que permite la gamificación es poder involucrar al paciente en una actividad que no sea exactamente relacionada con lo médico, llamémoslo así, sino con una acción o una relación que sea más lúdica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos allí? Nosotros, en este caso, hablamos tanto con el fisioterapeuta como los usuarios, es a qué tipo de experiencia de juego les gustaría estar asociado. Y a partir de eso, o que han jugado, si es que ha jugado alguno, porque con los adultos ese es un problema también. Entonces, a partir de eso, nosotros creamos una especie de historia para poder realizar una actividad con la persona. La historia es como tener un reto. El que les mostrábamos que es una primera aproximación es, yo tengo un elemento, una foca que tiene que navegar en un sentido, entonces cuando inspiro subo y cuando expiro bajo. Sin embargo, estamos explorando otros caminos que no sean como tan complejos, ¿no? Porque pronto un camino sea más difícil, sino que sea simplemente inflar una bomba o llevar un animalito a una parte superior. Entonces, la gamificación consiste en hacer actividades de juego que enganchan a la persona, llamaríamos adherencia en el campo de la salud, para que haga su ejercicio, porque de pronto para uno que no tiene de pronto alguna limitación en la respiración, pues respirar es fácil, pero aquellas personas que tienen el problema, eso es doloroso. Y entonces, si es doloroso y además aburrido, pues la cosa no funciona. Entonces, lo que queremos es que por lo menos se mitigue en parte esa sensación de esfuerzo con el trabajo dentro de una acción centrada en un juego. Y con toda seguridad lo van a lograr porque en medicina hay muchos ejemplos de gamificación que han mostrado muy buenos resultados. Y claro, si las cosas pueden hacerse menos aburridas, ahora me parece realmente fascinante el hecho de que se pueda personalizar, porque una de las inquietudes que se ha manifestado es esto va a ir dirigido a personas que en general no son los típicos jugadores. Uno esperaría eso, pero bueno, muy bien que está. Una pregunta ya que tenemos un par de minutos más. ¿Ustedes han pensado en evaluar o en permitir que el usuario evalúe, digamos, la comodidad del dispositivo o que, digamos, los retroalimente en relación con qué dificultades pudo haber tenido? Sí, claro que sí. Estos métodos de acercamiento al usuario es de una investigación permanente de que lo que se está proponiendo sea evaluado. El Design Thinking permite casualmente hacer prototipos ágiles y probar y tener retroalimentación. Entonces, no es, a veces hay una aproximación clásica que es que yo detecto el problema, voy, hago la solución y lo presento, y sucede que uno lo que está solucionando fue lo que interpretó el diseñador. Aquí no, aquí hay un trabajo conjunto con el usuario que nos permite validar esto. Entonces, tenemos prototipos y evaluamos inmediatamente. Como son problemas de salud, eso tiene un poquito de problema por los permisos de ética y todo esto. Sin embargo, nos acercamos precisamente en la primera fase con personas que no tienen limitación, aunque tenemos también los permisos para ello, y vamos evaluando. O sea, sí se hace, la usabilidad es clave en este proceso y por eso hay un diseñador industrial en este grupo, una diseñadora industrial. Bueno, con toda razón aparecen felicitaciones del auditorio porque no solo han pensado las cosas, sino que las preguntas ustedes iban mucho más adelante ya de las inquietudes que aparecieron. Muchas gracias por la presentación, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, esperamos los resultados en el futuro. Claro que sí, muy amables a todos y muchas gracias por haber atendido esta presentación. Bueno, seguimos adelante y tenemos ahora a Daniel Mauricio González Cubides. Daniel Mauricio nos va a hablar de análisis de la expresión del receptor AC2 en población colombiana expuesta a SARS-CoV-2. Entonces, por favor, adelante, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este congreso. En el día de hoy quisiera presentarles estos resultados que hacen parte de mi proyecto de maestría titulado Análisis de la expresión génica del receptor AC2 en población colombiana en torno al estudio de la susceptibilidad a COVID-19.
La COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, la cual presenta una sintomatología bastante variable, desde cursos leves hasta causar un síndrome respiratorio agudo grave, SARS, de donde viene su nombre. Dentro de la estructura del virus encontramos diferentes proteínas, dentro de las cuales la más importante al momento de darse la infección, de establecer la infección con la célula hospedera, está la glicoproteína Spike, aquella que se encarga de interactuar con la célula hospedera y permitir la fusión de membranas y que se dé la infección finalmente. A la fecha de la COVID-19 se han reportado más de 4.900.000 casos y más de 124.000 fallecidos. A nivel mundial, las cifras también son alarmantes, donde tenemos más de 216 millones de casos y ya casi cerca de 4.500.000 muertes. Si nosotros analizamos las estadísticas mundiales de COVID-19, notaremos un comportamiento bastante interesante, y es que si bien todas las poblaciones o todos los continentes han sido afectados, nosotros encontramos que hay unos que han sido más afectados que otros. Por ejemplo, las poblaciones de las Américas y Europa han sido las más afectadas en comparación con otras como África. Si bien digamos que este impacto desigual entre las regiones puede deberse a múltiples factores, como por ejemplo la capacidad económica de un sistema para responder frente a una crisis de salud, la efectividad de los gobiernos para tomar acciones de salud pública preventivas, está claro que tanto factores como del huésped, como factores ambientales, pueden estar jugando un factor muy importante y digamos que podrían explicar la variabilidad entre estas regiones que se ve. Se sabe que factores del huésped susceptible, como por ejemplo sus hábitos alimenticios, su estado inmunitario, su edad, su sexo, la genética pues, de las diferentes ancestrías de cada una de las poblaciones, pueden contribuir a una mejor o una peor respuesta, a una mayor o menor susceptibilidad a una infección viral. Dentro de los genes, digamos, más importantes descritos dentro de la enfermedad de la COVID-19, se han descrito diferentes alteraciones, tanto génicas como epigenéticas, en genes relacionados con la respuesta inmune que se asocian mucho a la gravedad de la infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, pues a la fecha se desconoce mucho acerca de la susceptibilidad de las poblaciones, o digamos que los factores que se encuentran detrás de esa susceptibilidad en cada una de las poblaciones mundiales. Dentro de los genes más importantes para el estudio de esta susceptibilidad se encuentra el receptor AC2. Se trata de una proteína transmembranal la cual permite el ingreso o la interacción con la proteína Spike que les mencionaba anteriormente, y permite que, por ejemplo, se dé esa interacción virus-célula y que se posibilite, digamos, como ese ciclo de replicación viral y finalmente pues que se dé la infección y se produzca la COVID-19. Por lo tanto, este gen AC2 ha sido postulado como uno de los más importantes para la susceptibilidad hacia la infección por el coronavirus. Nosotros por eso nos proponemos en esta investigación tenemos como objetivo indagar acerca de la susceptibilidad a la COVID-19, examinando diferentes variables demográficas y clínicas que puedan influir en la expresión del receptor AC2. Para eso se propuso la siguiente metodología, donde nosotros reclutamos a un total de 500 pacientes provenientes voluntarios mayores de 18 años, tanto hombres como mujeres, del Hospital San Ignacio y de la Universidad Javeriana, a los cuales se les tomaron muestras de hisopado nasofaringeo para determinar los niveles de expresión del receptor AC2, y al mismo tiempo se les tomó sus principales, sus datos más relevantes de la historia clínica, sus antecedentes si habían sido infectados por la COVID-19 y demás, digamos que datos demográficos de cada uno de los pacientes. Esto nos permitió realizar análisis estadísticos en el software Stata16 para determinar si existen diferencias en la expresión del gen AC2 en base a diferentes variables clínicas y demográficas. Lo que queremos es identificar estos factores determinantes de presentar altos niveles de expresión de AC2 o ver cómo se comporta la expresión de AC2 en diferentes poblaciones o en diferentes grupos, hombres, mujeres, con la edad y diferentes variables. Para lo cual, entonces, como les mostraba dentro de la descripción de la población analizada, encontramos que tenemos a 500 voluntarios dentro del rango de edad de 18 a 71 años, sin criterios de exclusión iniciales. Este muestreo se realizó entre febrero y marzo del 2021, antes de que se iniciara la vacunación masiva en el país. Se recopilaron los datos más importantes de su historia clínica y de sus hábitos de consumo, y también sus datos de infección por coronavirus. Para los análisis que vamos a ver a continuación, pues todos fueron realizados de manera pareada, donde en cada comparación se parearon a los pacientes o los sujetos por edad, sexo y índice de masa corporal para evitar diferentes sesgos. En esta primera figura, lo que nosotros vemos en el eje de la Y es la expresión a nivel de ARN mensajero
relativa a GAPDH del gen AC2. Y en el eje de las X vamos a ver los diferentes grupos a comparar. En este caso tenemos a toda la población. Y lo que podemos notar es un comportamiento bastante interesante. Lo que nosotros podemos observar es que si bien toda la población, todos nosotros expresamos AC2, no lo expresamos de la misma manera. Hay personas que tienen niveles altos de expresión de AC2, medios o incluso bajos de expresión. Lo que nosotros nos proponemos, como les mencionaba anteriormente, es ver cómo se comportan cómo se comporta esta expresión en diferentes grupos, entre hombres y mujeres, entre fumadores, no fumadores y demás, y también determinar, pues, qué es lo que hace que estas personas, que digamos que un grupo de personas expresen altos niveles de expresión tengan altos niveles de expresión de AC2, y por lo tanto, digamos que podrían estar asociados de una manera teórica a una mayor susceptibilidad a la infección por coronavirus. Dentro del primer análisis que encontramos por grupos, encontramos que la expresión de AC2 varía por sexo. Lo que nosotros vemos en el eje de las X es a las mujeres y a los hombres, o el sexo femenino y masculino, comparado en los niveles de expresión. Lo que nosotros vemos es que personas del sexo masculino expresan más AC2 que aquellas de sexo femenino. Entonces, es interesante ver cómo en esta población, la cual ha sido descrita que pues tiene un mayor riesgo tanto de infecciones, como tanto de mortalidad y de ingreso a UCI, una mayor severidad se ha reportado en los hombres. Nosotros vemos aquí cómo tienen unos niveles mayores de expresión de AC2, lo cual es concordante con diferentes reportes en la literatura de análisis in silico. En nuestro segundo análisis quisimos evaluar la expresión de AC2 por edades. Lo que nosotros vemos es entonces la expresión de AC2 por diferentes grupos de edad, donde vemos que de los 18 hasta los 50 años, la expresión de AC2 tiende a tener un aumento, tiene una tendencia al aumento. Al analizar la distribución de la edad entre las personas que tienen bajos niveles de expresión de AC2 y aquellas que lo expresan alto, lo que nosotros encontramos es que existen diferencias estadísticamente significativas en la edad de aquellas personas que expresan niveles altos de expresión de AC2, asociándose estos niveles altos con una mayor edad. Al realizar análisis de correlación, lo que encontramos es que existe una correlación que, si bien es una correlación escasa o digamos que no muy fuerte, es estadísticamente significativo, donde vemos que a medida que va aumentando la edad, aumenta la expresión de AC2, un comportamiento bastante interesante. Al realizar un análisis según los hábitos de consumo, entonces tenemos en esta gráfica la comparación de los niveles de expresión entre fumadores y no fumadores, donde nosotros tenemos entonces el siguiente resultado, y es que tras comparar a 31 personas fumadoras con 31 personas pareadas no fumadoras, lo que tenemos es que los parciales de estas personas con el hábito de fumar presentan niveles de expresión de AC2 más altos que aquellos que no fuman. Al analizar también los hábitos alimenticios evaluados por el índice de masa corporal, encontramos entonces los siguientes resultados. Vemos en el eje de las X aquellas personas entonces con índice de masa corporal menor a 25 o la categoría normal, la categoría de sobrepeso entre 25 y 30 y mayores de 30, siendo categorizada pues por los estándares internacionales como obesidad. Lo que nosotros vemos es cómo aquellas personas que presentan obesidad tienen mayores niveles de expresión de ácidos que aquellas con sobrepeso y peso normal. En esta gráfica se evalúan de una manera aislada para observar de una manera mejor aquellas personas con obesidad y con un peso normal de una manera variada por sexo y edad, y lo que nosotros vemos es que estas personas presentan, las personas que tienen obesidad presentan niveles mayores de expresión de AC2. Al evaluar la distribución del índice de masa corporal en los diferentes grupos de expresión de AC2, vemos cómo se observa la misma tendencia observada arriba, donde vemos que las personas con alto AC2 o los niveles altos de AC2 se asocian con un índice de masa corporal mayor. Tras realizar una correlación lineal, lo que se observa es básicamente lo mismo que con la edad. Existe una correlación que, si bien es escasa, es estadísticamente significativa entre el índice de masa corporal y los niveles de expresión. A mayor índice de masa corporal, mayor expresión de ácidos. Finalmente, quisimos evaluar dentro de la parte de las variables clínicas la presencia de comorbilidades y ver si estas afectan la expresión de AC2, algo que no ha sido reportado anteriormente en la literatura, al menos para la diabetes. Lo que nosotros vemos es como en este grupo tenemos pacientes con diabetes y sin diabetes. Lo que nosotros vemos es como estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan niveles de expresión de AC2 más altos que sus pares sin diabetes mellitus tipo 2. Dentro de los pacientes con hipertensión arterial, vemos como no existen diferencias estadísticamente significativas.
Sin embargo, un comportamiento bien curioso que quisimos evaluar porque estaba reportado en la literatura es que diversos tratamientos, como por ejemplo algunas conductas clínicas, pueden alterar la expresión de AC2, como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y se reporta que elevan estos niveles de expresión de AC2 en pacientes con hipertensión. Entonces nosotros efectivamente vemos cómo en los pacientes con hipertensión, con otros tipos de tratamientos y tratados con este tipo de medicamentos específicos, aumentan los niveles de expresión. De esa manera vemos cómo tanto la presencia de una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, o como una conducta clínica específica, el dar este tipo de tratamientos, aumentan o se asocian con aumentos en los niveles de expresión de AC2. Sí, quisimos realizar un análisis de la expresión de AC2 en pacientes que habían resultado positivos para COVID-19 y aquellos que no habían resultado positivos posteriormente a un contacto estrecho. Lo que nosotros vemos es como en este análisis variado, estos pacientes que habían sido infectados posteriormente a un contacto estrecho, habían reportado una infección o síntomas posteriormente a un contacto estrecho, expresan niveles mayores de AC2 que aquellos que posterior a un contacto estrecho no reportaron ni síntomas ni fueron diagnosticados con COVID-19. Dentro de los análisis de regresión logística, lo que nosotros quisimos determinar, como les mencionaba anteriormente, es el entender qué es lo que causa que haya un porcentaje de la población que tenga estos niveles tan altos de expresión de AC2. De esta manera, digamos que, o en otras palabras, tengan una mayor susceptibilidad teórica hacia la infección por coronavirus. Lo que nosotros encontramos es como variables como el sexo masculino, la edad y la obesidad actúan como factores que aumentan estadísticamente la probabilidad de presentar niveles altos del receptor AC2 y por lo tanto podrían considerarse factores que aumentan la susceptibilidad a la infección por coronavirus. En especial, es de especial, digamos que cuidado del ver cómo pacientes con obesidad tienen incluso hasta 2,2 veces más riesgo o probabilidades de presentar niveles altos de AC2 que aquellos con un índice de masa corporal normal. Dentro de lo reportado de la literatura, digamos que ya dentro de la discusión de los resultados encontrados, vemos como posibles explicaciones, dos hipótesis a los comportamientos vistos por el sexo y la edad, y es que vemos que se ha reportado en este paper del 2020 cómo los estrógenos disminuyen los niveles de la enzima convertidora de angiotensina, lo cual podría explicar que las mujeres expresen niveles menores de AC2. De igual manera, otra hipótesis que se ha formulado y que se ha venido trabajando en diferentes ensayos es como se ha evidenciado que en hombres, también a medida que va aumentando la edad y en fumadores, existen menores niveles de metilación del gen AC2, del promotor del gen AC2. Y esto se asocia entonces a una menor metilación a una mayor expresión. Entonces, se ve entonces como esta podría ser otra explicación hacia ese comportamiento que nosotros vemos de que los hombres, personas que tienen mayores riesgos de susceptibilidad y de severidad, presentan niveles más altos de AC2. En esta gráfica lo que vemos es este comportamiento con la edad, donde vemos entonces que a medida que va aumentando la edad, disminuye los niveles de metilación del promotor de AC2. Dentro de las explicaciones o lo que se ha reportado en tanto la obesidad y la expresión de AC2, tenemos diferentes análisis in silico que se habían hecho hasta la fecha con datasets del NCBI, donde se veía que en aire exhalado de ratones obesos habían mayores niveles de expresión de AC2 y cómo estos ratones tras ser expuestos a una dieta hipocalórica de reducción de peso, estos niveles de expresión disminuían. Entonces como que se evidencia este patrón muy interesante donde parece haber una relación entre el peso o los hábitos alimenticios y la expresión de AC2. En humanos, el único ensayo que se ha reportado hasta la fecha es donde se evidencia entonces datos de 7 pacientes, 4 sin obesidad y 4 con obesidad, donde se ven los niveles de expresión de AC2, de donde se nota que aumentan, concordante con lo visto de estos ensayos en ratones, aumentan los niveles de expresión de AC2. Entonces, nuestros resultados aquí encontrados, digamos que refuerzan estos resultados vistos anteriormente y además como que amplían estos panoramas, dado que pues ahora se tiene evidencia experimental de 18 pacientes con obesidad, variados con sujetos con un IMC dentro del rango normal, y que además aquí no se tiene en cuenta, entre los análisis que tenemos, no está solo la obesidad y la no obesidad, sino la obesidad, el sobrepeso y el peso normal, y se ve como hay una tendencia muy interesante. Dentro de las conclusiones tenemos que, pues, como les mencionaba al principio, si bien todos los seres humanos expresamos AC2, y por lo tanto, pues, en teoría somos susceptibles a ser infectados por el SARS-CoV-2, existen diferentes características del huésped, como el sexo,
como la edad, el hábito de fumar y la presencia de comorbilidades metabólicas, la obesidad, el aumento de la edad, como les decía, que pueden o que se han visto asociadas con nuestros resultados a incrementos en la expresión de AC2. Entonces, de esa manera, vemos como factores ambientales, probablemente mediante modulación epigenética, están aumentando la expresión de AC2 y de esa manera este aumento en la expresión de AC2 se correlaciona con un mayor riesgo hipotético de la infección por el SARS-CoV-2 o una mayor susceptibilidad pues, a ser infectados finalmente. Nuestros hallazgos también reportan el comportamiento de la expresión del receptor AC2 en una población de Bogotá, Colombia, en torno al análisis de la susceptibilidad del COVID-19, algo que no ha sido reportado a la fecha. De esta manera, pues, aportando un granito de arena en la comprensión de la susceptibilidad a la COVID-19, destacando de manera interesante, pues, una influencia del estilo de vida en el riesgo de la infección. Y nada, pues finalmente agradecerle mucho al Instituto de Genética Humana, a los profesores, mis tutores, codirectores, en especial al equipo de diagnóstico de COVID-19, la doctora Paola Ayala, la doctora Nancy Kelves, la doctora Adriana Rojas, al semillero de epigenética y cáncer, donde pues adquirí mi formación como tal, en el hospital, en el laboratorio clínico del Hospital San Ignacio, donde se nos colaboró con el proceso de la toma de muestras y demás. Y pues finalmente, y digamos que de manera, yo diría que incluso central, a cada uno de los voluntarios que participaron en este estudio, que nos ayudaron mucho, pues ahí, que sin ellos no sería posible pues nada de estos resultados interesantes que estamos encontrando, y eso sería todo. Entonces, nada, quedo atento a cualquiera de sus preguntas y muchísimas gracias a todos por su atención. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy interesante estudio y es muy curioso. Los datos siempre son un poco contradictorios. Es curioso que ustedes no hayan encontrado correlación entre edad y obesidad, porque aunque fue estadísticamente significativo, lo que fue estadísticamente significativo es que no hubo correlación. Pero bueno, hay una inquietud y es, ¿cómo se explicaría que en los pacientes en los que se utilizan bloqueadores de receptores de angiotensina aumente la expresión de AC2 y sin embargo a esos pacientes no les vaya peor? Porque los estudios, esa fue una preocupación enorme de los clínicos, les va a ir peor a esos pacientes y los estudios clínicos muestran que no les va peor, aunque tengan más expresión de AC2. ¿Hay alguna idea a través de lo que ustedes han visto que pueda permitir explicar eso? Bueno, buen día, muchas gracias por la pregunta. Y sí, es que, mira, eso es precisamente lo interesante y uno de los retos acerca de investigar acerca de algo tan grande o algo tan importante como la susceptibilidad a la infección por coronavirus. Y es que, bueno, si bien digamos que nosotros lo que encontramos en nuestros resultados y lo que se ha reportado en la literatura es que una mayor expresión del receptor AC2, por ejemplo, podría estar infiriendo o podría estar influyendo en una mayor o una menor susceptibilidad a la infección, dependiendo si es más alta o es más baja. Hay algo claro y es que no, la expresión de un gen, si bien nosotros estamos viendo que podría explicar parte de esa susceptibilidad o parte de ese riesgo, no lo puede explicar totalmente, ¿cierto? Existen diferentes variables, existen, por ejemplo, factores sociales, ambientales, genéticos, tanto de exposición, de hábitos, que pueden estar influyendo en este tipo de, digamos que tanto de la susceptibilidad como en la severidad de la infección. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es como una pequeña parte, una pequeña explicación a ese gran mundo que se trata acerca de la susceptibilidad y la severidad de la infección por coronavirus. Por ejemplo, se ha visto que algunos pacientes, digamos que si bien pueden tener alta o baja expresión de SARS-CoV-2, baja o del receptor AC2, que eso los haría, digamos, más susceptibles a la infección por el coronavirus. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, si tienen algunos polimorfismos, si tienen algunas alteraciones o tienen, por ejemplo, expresión alta de algunos genes que les favorecen tener una mejor respuesta inmune, pues digamos que ese riesgo se ve como contrarrestado, esos factores de riesgo se ven contrarrestados por otros factores protectores. Entonces yo diría que esa es la respuesta como tal. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias por la presentación y en aras del tiempo vamos a continuar. Felicitaciones a Daniel y al grupo y vamos a continuar con la presentación de Alejandra Cañas de características de una cohorte de pacientes ambulatorios con infección por SARS-CoV-2 basado en un registro hospitalario. Adelante, por favor, Alejandra. Cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación al Congreso de Investigación
de la Javeriana. Mi nombre es Alejandra Cañas, soy internista, neumóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la Javeriana y estoy en representación del grupo de profesores y médicos que han trabajado en el registro COVID del Hospital Universitario San Ignacio y de la Javeriana, que hacen parte de la Facultad de Medicina y del grupo de registros clínicos de la Oficina de Investigaciones del Hospital San Ignacio. El objetivo de este espacio académico es contarles los resultados de una cohorte de seguimiento ambulatorio de pacientes que presentaron la infección por SARS-CoV-2 a partir de un registro clínico hospitalario de la infección. Específicamente para esta presentación no tenemos ningún conflicto de interés, todos somos empleados del Hospital Universitario San Ignacio y de la Pontificia Universidad Javeriana. Como hemos vivido a lo largo de estos 16 meses, la pandemia por COVID-19 pues nos ha cambiado la vida y nos ha puesto de frente contra nuestra ignorancia en términos de desconocer todo alrededor de la infección por el virus del SARS-CoV-2. Todo lo que se ha producido a pasos agigantados y como un tsunami de información alrededor de la pandemia, pues ha servido para la toma de decisiones en temas de salud pública, pero también cuando nos vemos enfrentados cara a cara con un paciente, y por eso todo lo que tengamos de datos locales alrededor de esta población pues es muy relevante. Sabemos para este momento que el 80% de los pacientes, o sea, 1 de cada 5 pacientes que tengan la infección se tienen que hospitalizar, lo que significa que la mayor parte de los pacientes van a recibir tratamiento ambulatorio y por eso es importante tener información y data alrededor de este grupo de pacientes. El objetivo de este estudio es describir las características de una cohorte de pacientes manejados ambulatoriamente en nuestra institución, en especial en lo que se produjo del 2020, y los resultados que les estoy mostrando están para publicación en una revista indexada prontamente. Estos datos hacen parte de un registro clínico al cual me voy a referir a continuación y hacen parte del reporte de una cohorte con datos sociodemográficos, comorbilidades, con su análisis por grupos de interés como son trabajadores de la salud, menores de 18 años, embarazadas y mayores de 60 años para mirar si hay algún comportamiento especial de esta población. Me voy a referir a continuación entonces a nuestro algoritmo de abordaje institucional en el Hospital San Ignacio. Aquí están las variables de alto riesgo en estos grupos de pacientes, todo el tema de variables clínicas y comorbilidades. Los pacientes ingresan a la institución por el servicio de urgencias y se les hace triage y una valoración médica que va a permitir tener un caso sospechoso de COVID, hacerle las pruebas confirmatorias que son la PCR y de acuerdo al estado clínico y general del paciente y a su condición de base, condiciones de riesgo, definir si el paciente se va a manejar ambulatoriamente y se va a dar egreso, que es la cohorte de la cual les voy a mostrar los datos, o el paciente requiere ser hospitalizado. Esta es nuestra guía institucional para manejo de pacientes con sospecha de COVID. Un par de diapositivas para hablar de registros institucionales, los registros de datos en salud, que es una estrategia que lidera la Oficina de Investigaciones de LUCI en alianza estrecha con el Departamento de Epidemiología y Estadística y la Facultad de Medicina de la Javeriana, son una fuente muy valiosa de datos clínicos que va a permitir resolver preguntas de investigación, de innovación y modelos de atención en muy corto tiempo, porque, por ejemplo, para este momento el registro COVID tiene más de 7,000 pacientes con 50 variables recogidas para el análisis de datos en una forma rápida.
va a permitir incluir sujetos en forma prospectiva de una manera organizada, realizando observaciones longitudinales, y va a poder permitir abordar problemas de salud a partir de datos de mundo real en muy corto tiempo y a un más bajo costo que si uno arrancara desde el inicio. Esta es una propuesta que se viene trabajando en estos últimos años en alianza estratégica, como ya les dije, UCI-PUF, donde hay una base de trabajo articulado con los registros clínicos que van a permitir hacer este trabajo en una manera más rápida. Se conforma un equipo base que son los líderes metodológicos con un líder clínico que va a liderar el registro. Se hace toda la conformación, el diseño del registro clínico, el cual se somete al Comité de Ética Institucional, y se hacen pruebas pilotos con su implementación en una plataforma que se llama RedCat. Importante aquí analizar, y es que cada estudio que se derive de datos del registro clínico debe ser sometido al comité de ética adicional al registro. Pero un mensaje que quiero dejarles es que los registros clínicos son muy valiosos para el análisis de datos clínicos de manera rápida. Y esta plataforma de investigación, o una plataforma de gestión de datos clínicos que se llama RedCat, es una plataforma compartida en el mundo que permite tener datos en la nube y poder varias personas al mismo tiempo estar ingresando datos de manera organizada y también analizarla dentro de la misma plataforma de manera simultánea, con datos, con un registro limpio y protegido de manera pues que cumple todos los estándares de calidad para este tipo de datos. Una cosa importante, si es ahorita con la pandemia, con todo el tema de aislamiento, de no manipulación de papel, que permitió esta plataforma de RedCat, fue obtener el consentimiento informado de manera electrónica para este y para otros estudios que se están corriendo. Entonces, compartirles que este registro institucional de COVID, finalizando el 2020, teníamos 5,000 pacientes. Para este momento ya hay más de 7,000 pacientes en este registro. Hay más de 14 estudios corriendo a partir del registro COVID. El que les estoy mostrando hoy es el número 1, el descriptivo ambulatorio, pero hay múltiples estudios corriendo a partir de este registro, que para estos datos son únicamente del Hospital Universitario San Ignacio, pero también tenemos una parte del registro multicéntrico con varias instituciones de Bogotá corriendo simultáneamente. ¿Qué encontramos en esta cohorte? Seguimos 1,715 pacientes cuyo promedio de edad de esta cohorte ambulatoria son 35 años, 58% de estos mujeres. En el subgrupo de pacientes en los trabajadores de salud tenemos 542 pacientes, que es la tercera parte de estos pacientes seguidos. De estos, la mayoría mujeres, como sucede en el sistema de salud, que la mayor parte de trabajadoras somos mujeres. De la cohorte de adultos mayores de 60 años, solo el 5% se manejó ambulatoriamente, lo que indica que en mayores de 60 años la demanda de servicios de salud durante el 2020 fue muy alta en este grupo de pacientes. Niños solo el 3%, menores de 18 años con una media de edad de 10 años, y embarazadas tuvimos 14, que son el 1.5% de los pacientes, las cuales se manejaron ambulatoriamente. ¿Qué datos encontramos interesantes? Como les dije, la tercera parte son trabajadores de la salud, solo el 5% ambulatorios, o sea, casi la gran mayoría de los pacientes consultaron porque tenían algún síntoma. Acuérdense que este registro para esta data fueron los pacientes que consultaron por urgencias. El síntoma predominante fue tos en el 63% de los pacientes, seguidos de cefalea, odinofagia, fiebre solo 1 de cada 3 pacientes, y síntomas a los cuales se les ha hecho pues mucha divulgación, como son anosmia y disgeusia, o sea, la falta de olfato y de gusto, en 1 de cada 5 pacientes.
los síntomas gastrointestinales no fueron tan presentes en esta cohorte de pacientes ambulatorios. Y importantísimo, 1 de cada 3 pacientes tuvo una comorbilidad, siendo las más frecuentes la enfermedad cardiovascular en el 31% de los pacientes e hipertensión arterial en el 26%, pero vimos comorbilidades de muchos tipos, incluyendo alteraciones de la parte respiratoria, gastrointestinal, neoplasias, VIH y enfermedades del tejido conectivo. ¿Qué nos deja de mensaje este estudio? Que el tiempo de consulta a urgencias fue más prolongado en los pacientes mayores y con comorbilidades, lo cual nos indicó que teníamos que hacer una divulgación muy grande en términos de consulta a los servicios de urgencias. La cohorte de trabajadores de la salud se ha manejado de una manera diferente, tratando de tener puertas de entrada por consulta prioritaria y consultas especiales como la línea Respira para no congestionar el servicio de urgencias, y la tasa de readmisiones, o sea, nuevas consultas o hospitalizaciones en esta cohorte que les presento del Hospital Universitario San Ignacio fue muy baja, lo que indica que la toma de decisiones con el algoritmo clínico que les presenté pues ha sido adecuado para evitar muertes y readmisiones hospitalarias. Invitarlos también a toda la parte de consultar los registros clínicos. En este momento San Ignacio tiene bases de datos en REDCAT de más de 20 patologías y cohortes grandes de pacientes, lo que permite tener data de manera rápida y de fácil consulta para los estudios clínicos. Agradezco mucho este espacio y quedo atenta a las preguntas que tengan en la ronda de preguntas. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Alejandra, y muy interesante y felicitaciones por el proyecto. Se queda muy clara la utilidad de los registros que sirven para investigación. Hay una ventaja enorme que ofrece la plataforma REDCap y hay una pregunta en relación con si ustedes están utilizando esa ventaja, y es: REDCap permite no solo que esté la base de datos a disposición de muchas personas para investigación, sino permite que se la programe para hacer informes periódicos automáticos. Eso puede servir para gestión de recursos. ¿Ustedes están haciendo algo de eso? Sí, doctor Ruiz, gracias por traer esa pregunta. El registro nos permite bajar la base de datos con los ingenieros de San Ignacio y hacemos 2 cortes al mes donde cruzamos los datos de REDCAP con lo que se le reporta a Civigila, que son los entes regulatorios de la Secretaría de Salud. Cruzamos los datos y también hay transmisión de muchas variables, por ejemplo, todo lo de laboratorio y radiología, desde el sistema SAGI, que es el sistema de historia clínica electrónica de San Ignacio, a REDCAP, en una migración automática que también fue un trabajo y un desarrollo tecnológico desde los ingenieros. Entonces, sí, doctor, usted tiene razón y, por ejemplo, los análisis de datos, en mi caso, que no soy epidemióloga, los siento que son amigables y son fáciles de hacer en la misma plataforma. Otra ventaja enorme de REDCAP es que, por ejemplo, en este momento que tenemos datos de 5 instituciones allí recogidos, cada uno puede alimentar desde su sitio el registro y con los permisos y los accesos, pues ciertas personas delegadas y con la autorización del comité de ética, pues tienen acceso a toda la data. Bueno, muchas gracias. Alejandra nos contestó 2 preguntas en una, porque la siguiente pregunta tenía que ver con esa posibilidad de otras instituciones de alimentar desde afuera, pero bueno, ya quedó contestada, y siendo las 12:00 vamos a cerrar esta sesión que ha sido muy interesante, agradeciendo a todas las personas que hicieron sus presentaciones y a Alejandra, por supuesto, y adelante con esto. Para todos, un muy lindo día y los invito a seguir conectados con las sesiones del Congreso.